Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo calcular bases de hormigón armado según la normativa vigente y actual, que es la SITSOC del 2005. Antes de comenzar a calcular, como ya es recurrente, vamos a ver algunas ideas, algunos conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es una base? ¿Sí? La base es un tipo de fundación que va a estar recibiendo las cargas que vienen de toda la estructura, las va a recibir a partir de las columnas y va a transmitir estas cargas hacia el terreno. ¿Sí? Acá tenemos el diagramita donde yo me paro acá en un metro cuadrado de losa, esta losa va a enviar las cargas hacia la viga hacia las columnas hacia las bases y las bases hacia el terreno. Al mismo tiempo, el terreno va a reaccionar y va a enviar cargas iguales y contrarias por toda la estructura para evitar que yo, que estoy parado acá, me caiga. ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones aparte de esto salen de estos dos esquemas que tenemos acá. Fíjense que cuando yo estoy al nivel de planta baja, ¿sí? En lo que sería el nivel 00, puse un punto y coma que no era, al nivel más menos 00, yo voy a tener la columna. Esa columna se va a ensanchar. ¿Cuánto se ensancha? 2,5 centímetros de cada lado. ¿Por qué 2,5 centímetros? Porque es el ancho que tiene el, el tablón con el cual se realiza el encofrado. ¿Sí? Entonces, como el tablón se apoya acá, se ensancha 2,5 centímetros. Por lo tanto, si esta columna tenía 20 centímetros, por ejemplo, el tronco pasa a tener 25 centímetros. Al mismo tiempo, esto se vuelve a ensanchar 2,5 centímetros de cada lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tronco también va a tener que tener un encofrado cuando se realice. Eso en primer lugar. Además, esto desde el nivel de planta baja va a en total enterrarse desde 1,20 m para abajo. ¿Sí? 1,20 m es como el mínimo que tiene que tener de longitud. ¿Qué pasa cuando estamos en subsuelos? Cuando tenemos un sótano y demás, la base va a estar exactamente a continuación del contrapiso que nosotros tengamos en el subsuelo. ¿Sí? Fíjense que tenemos el nivel del subsuelo, no sé, menos 2,60, supongamos, estoy inventando. Y la base viene exactamente a continuación. En este caso no hay tronco, porque no está enterrada ningún segmento de la columna. Y la base viene a continuación porque se supone que ya acá, fíjense, si yo acá necesitaba 1,20 m mínimo, acá ya estoy teniendo 3 metros tranquilamente, ¿sí? Entonces ya estoy en terreno resistente. Bueno, vamos a caracterizar dos tipos de bases. Por un lado vamos a tener las bases centradas, ¿sí? Las bases centradas son aquellas que pueden distribuir equilibradamente sus cargas, es decir, tienen la columna, reciben ahí su carga, acá en el medio, y pueden distribuir de forma totalmente cuadrada, vamos a decir, toda la carga, ¿sí? De forma bien distribuida y sin inconvenientes, evitando cualquier tipo de hundimientos. Y vamos a tener las bases excéntricas. Las bases excéntricas son bases que van a estar recortadas, ¿sí? Básicamente, una base centrada, fíjense, la columna cae en el centro. En una base excéntrica, la columna cae en un costado. Es como si le faltara una mitad a la base. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos medianeras. Estas bases van a ser generalmente rectangulares. Hay otro tipo más, pero que se desprende exactamente de acá, que es la base que estaría en una esquina de un terreno, que va a ser excéntrica en dos direcciones, porque también va a estar recortada esta parte, esta sección. ¿Sí? Eh, Se desprende el cálculo y el análisis de este mismo tipo porque son bases excéntricas a fin de cuentas. Mientras que la base centrada solo va a tener la carga de una columna, y va a tener que resistir. Las bases excéntricas se les va a estar generando a partir de este empuje, como les falta una mitad para distribuir la carga, se va a estar generando un momento y para poder resistir ese momento vamos a tener que ensanchar el tronco y además agregar un tensor para evitar ese desplazamiento, ¿sí? Entonces su cálculo es un poco más largo. No quiere decir que sea más complejo, el análisis es muy similar en ambas bases, simplemente se hace un poco más largo porque tenemos que calcular algunos elementos más.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que conocer antes de ir al cálculo? El efecto de punzonado. El efecto del punzonado es similar al efecto cortante. Las bases se someten a flexión plana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que soportar tanto los momentos como el corte. Y este corte es básicamente el empuje que realiza la columna y genera un cierto quiebre en la base. Es esto de acá, ¿sí? Entonces, este punzonado se va a tener que verificar para asegurarnos de que la base pueda resistirlo sin romperse. Parte del análisis que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo calculamos las bases? En primer lugar, realizando un análisis de cargas. La base va a soportar dos cargas puntuales, en principio, que es la carga que viene de la columna, de la última columna, toda la carga que reciba, y de las vigas de fundación. Si acá hay una viga de fundación, esta viga va a estar enviándole una carga también a la base. Esa carga de esa viga de fundación puede ser incluyendo un muro o puede ser que simplemente sea una viga de encadenado que va a estar enviando el peso propio, ¿sí? Pero va a estar realizando una carga ahí. Eso es justamente la carga de servicio que estoy señalando acá, ¿sí? El peso de la columna y además la reacción de la viga. Aparte de estas cargas que son las esenciales, también va a estar soportando su peso propio, ¿sí? Piensen que las bases son elementos volumétricos, prismáticos, que tienen mucho volumen de hormigón, entonces van a ser considerablemente pesadas. Y toda la tierra que va a estar a su alrededor, que va a estar comprimida a su alrededor. Entonces todo eso es un peso extra que va a estar soportando la base. Como yo no sé cuánto va a medir la base, ni sé qué tan comprimida va a estar la tierra, vamos a considerar aproximadamente un 10% de la carga de servicio. En síntesis, la carga total, y esto se puede calcular más corto, más rápido, la carga total que va a soportar la base y con la cual nosotros vamos a hacer todos los análisis es 1,1 por la carga de servicio. De esa manera estamos contemplando ese plus de la tierra y del peso propio de la base, ¿sí? Esta es la cuenta que tienen que realizar para poder saber cuál va a ser la carga total. Bueno, vamos, una vez hecho el análisis de cargas, vamos a hacer el predimensionado, ¿sí? En primer lugar tenemos que saber cuál va a ser la superficie de la base, ¿sí? Toda esta superficie que tenemos acá. Para lo cual vamos a hacer la carga última de la base dividido la tensión natural del terreno. La tensión natural del terreno se va a conocer haciendo análisis de laboratorio del terreno. En general va entre los 50 y los 300 kN por centímetro cuadrado, particularmente acá en lo que es Buenos Aires, ¿sí? En Gran Buenos Aires, la tensión admisible del terreno está entre los 200 y los 250. Si estamos en Buenos Aires y desconocemos cuál es la tensión del terreno, vamos a considerar 200, que es el mínimo, ¿sí? Que mientras menor sea, más del lado de la seguridad estamos. De todas maneras, estos son datos que hay que verificarlos siempre, por seguridad. A continuación, conociendo la superficie, vamos a calcular los lados de la base, ¿sí? Si la base es central, vamos a calcular una base cuadrada, haciendo la raíz cuadrada de la superficie. Y ya con eso tenemos una base cuadrada. Con la raíz cuadrada vamos a obtener los lados, ¿sí? Acá es muy probable que estando en viviendas y demás les den bases chiquititas. ¿Y a qué me refiero con bases chiquititas? Que les den quizás lados de 20, 30, hasta 40, 45 centímetros, que eso es muy poco. Nosotros vamos a considerar por seguridad bases de 80 centímetros, ¿sí? Hay gente que prefiere bases de 1,10 m, 1,20 m, es una exageración, es una barbaridad. Con 80 centímetros de lado está bien. Antes se utilizaba un poco más, antes se usaba 60 centímetros, un poco menos quiero decir. Hoy en día con 80 centímetros se considera que está bien. ¿Por qué? Básicamente porque últimamente estuvieron subiendo las napas de agua un poco, eso debilita el terreno, entonces al darle mayor superficie nos aseguramos de evitar estos inconvenientes. Entonces insisto, haciendo la raíz cuadrada de la superficie de apoyo, vamos a obtener los lados de la base cuando sea central. Mínimo esos lados tienen que ser de 80 centímetros. ¿Qué pasa si la base es excéntrica? La forma va a ser más bien rectangular.
Entonces, haciendo estas cuentas, yo voy a adoptar los lados de ese rectángulo. El lado mínimo tiene que tener 60 centímetros por lo menos. ¿Puede tener más? Sí, pero por lo menos tiene que tener 60. El otro lado, el lado más largo, es recomendable que sea el doble del lado mínimo. ¿Sí? Es decir, que si tiene 60, el lado mínimo de una base excéntrica va a ser 60 por 1,20 m. Como mínimo. Después de ahí siempre puede tener un poco más. Con eso ya vamos a conocer el lado por lado de la base, ¿sí? Que acá estamos llamando A1 y A2. Además, la base va a tener alguna altura determinada, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener esa altura? Haciendo el lado de la base menos el ancho de la columna, más 5 centímetros, es decir, el ancho del tronco, dividido 3. Esto se hace para ambos lados. Si la columna es rectangular, ¿sí? Si la columna no es cuadrada y es rectangular, tenemos que hacer el mismo análisis para ambos costados y adoptar el que sea más grande. O como mínimo 45 centímetros es lo que vamos a estar adoptando, ¿sí? Para el alto de la base, mínimo 45 centímetros. O de esta cuenta la que nos dé mayor resultado. De ahí para arriba, lo que nosotros querramos. De ahí para abajo, es complicado, evitémoslo, ¿sí? Esto es exactamente el mismo cálculo, sea base central o base excéntrica. Así que mucha guarda, mucho cuidado, que más allá de que la columna sea rectangular o cuadrada, si la base es excéntrica, este dato de acá va a estar cambiando, ¿sí? Atento también a los esquemas que tenemos siempre acá a los costados, que fíjense que todos los datos que están en las fórmulas aparecen explícitos acá al costado. Fíjense que acá tenemos A1, A2, acá tenemos H, acá tenemos la distancia D, que ahora les hablo de eso, y acá tenemos los lados C de las columnas. Fíjense que, como les digo, el lado de la columna se le suma 5 por el tronco, por esto que les expliqué antes, que tenemos 2,5 centímetros de cada lado. Bueno, a todo esto tenemos que calcular también la distancia, ¿sí? La distancia que van a tener los aceros hasta la superficie de la base. Esa distancia es la altura menos el recubrimiento. De recubrimiento le vamos a dar como mínimo 7 centímetros, ¿sí? Algunas personas dicen 5 centímetros. 5 centímetros personalmente me parece muy poco. Creo que 7 está bien. Incluso 10 es mucho, pero también sería adecuado. ¿De qué depende este recubrimiento? ¿Por qué tanto recubrimiento, mejor dicho? Básicamente porque la base está ubicada sobre el terreno natural. El terreno natural tiene humedad. El hormigón no es un material hidrófugo y por lo tanto, si yo le doy poco recubrimiento, la humedad va a acceder muy fácil a los aceros y por lo tanto va a oxidarlos, a corroerlos. Por lo tanto, hay que darle un buen recubrimiento para evitar que suba la humedad. Cuando el edificio, la construcción que realicemos, tenga un subsuelo, generalmente antes de construir la base se suele hacer un pequeño contrapiso para que funcione como una primera barrera de la humedad, para que ataje primero la humedad antes de que lo haga la base, antes de que llegue a la base, y de esa manera no utilizar tanto recubrimiento. Esto pasa, como les digo, cuando las construcciones tienen subsuelo, porque estamos a una mayor profundidad, 3 metros o incluso más, entonces hay mayor humedad en el terreno. Mientras más profundo estamos, mayor humedad hay. Entonces, para evitar estos accesos. Si estamos en una vivienda común, no se suele realizar un contrapiso antes de la base. Se pone directamente la base sobre el terreno y se le da un buen recubrimiento. Como les digo, de aproximadamente 7 centímetros. Lo último que predimensionamos es el talón. El talón es esta partecita de acá, ¿sí? Este cachito es el talón. El talón siempre va a ser un tercio de la altura. Es decir, que si yo tengo como altura mínima 45 centímetros, el talón va a ser de 15, ¿sí? Si mi altura es de 60, el talón va a ser de 20. Así sucesivamente. Bueno, con todo esto vamos a realizar el análisis de momentos, ¿sí? Las solicitaciones a las cuales se va a estar sometiendo esta base. Para bases excéntricas, si la columna es cuadrada y la base es cuadrada, atención niños y niñas, estos cálculos se hacen una sola vez, ¿sí? Si la columna es cuadrada y la base es cuadrada, estos dos cálculos van a ser iguales, entonces hacemos uno solo. En los momentos, si la base es cuadrada y la columna es cuadrada, estos dos
cálculos van a ser iguales. Entonces lo hacemos una sola vez, ¿sí? Si la base o la columna son rectangulares, entonces tenemos que analizar ambos casos para ver cuáles son esos momentos. Con esta cuenta se va a obtener fácilmente cada uno de los momentos. Fíjense que acá le pongo ejes, eje 1 y eje 2, para que identifiquen cuál es el lado 1 y cuál es el lado 2. ¿Sí? Bueno, el resultado de esta cuenta va a estar expresado en kilonewcentímetros. No va a estar en kilonewmetros como trabajamos en otros elementos. Esto está bien porque nosotros vamos a trabajar siempre en esta unidad, ¿sí? Se los aclaro para que no pongan mal las unidades y no haya errores ni inconvenientes. Bueno, en bases excéntricas el análisis del momento es exactamente el mismo, ¿sí? Que en este caso, pero fíjense que hay una pequeña variación. Acá cuando la base es central dividimos por 8 en ambas cuentas. Cuando la base es excéntrica se divide por 2 en el momento de mayor orden, ¿sí? El de mayor longitud estamos dividiendo por 2. Así que atención a esos detallecitos, ¿sí? Por algo lo tienen escrito más de una vez. Además de tener el momento de primer orden que va a estar sufriendo esta base, vamos a tener el momento excéntrico. El momento excéntrico es el que se va a estar produciendo por el empuje de la carga puntual, ¿sí? Y el que me va a estar inclinando, el que me va a estar torciendo nuestra base. Es este que me va a estar generando esto que acabo de dibujar acá de forma rudimentaria. ¿Cómo lo calculo? Bueno, por un lado veo cuál es la reacción, que se corresponde con la misma carga puntual que viene de arriba, con la carga de servicio vamos a estar realizando. Analizo la excentricidad, es decir, cuánto se va a estar desplazando esta carga. Y después, haciendo reacción por excentricidad, voy a obtener nuestro momento excéntrico. Por último, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que también esa fuerza de rozamiento es la que me va a estar determinando después el tensor que yo voy a necesitar para evitar este desplazamiento. La fuerza de rozamiento va a ser exactamente igual a la tracción necesaria, que la vamos a obtener haciendo el momento de excéntrico dividido la luz total de la base. ¿Cuál va a ser la luz total de la base? La que tengo desde el nivel 0 hasta el punto en el que está enterrada, digamos, hasta el punto mínimo, hasta el nivel mínimo. Bueno, esa fuerza de rozamiento la vamos a verificar haciendo estas cuentas que tenemos acá, ¿sí? Este dato de acá es el coeficiente de fricción, de rozamiento del suelo. Cuando no lo conocemos, cuando no sale de los mismos estudios del cual obtenemos la tensión máxima, vamos a considerar 0,58, ¿sí? Esto es solo cuando se desconoce. ¿Qué pasa si no verifica esta cuenta? Esto nos tiene que dar menor o igual que el cálculo de la derecha. Si no verifica, quiere decir que hay que soterrar más la base. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente si nuestra base está ubicada a 1,20 m por debajo del nivel del suelo y esta cuenta no verifica, voy a tener que soterrar más. 1,5 m, 2 metros. Voy verificando, ¿sí? Cuando me verifique ya va a cumplir y por lo tanto ya vamos a tener bien analizada ese soterramiento, ¿sí? Podría hacerse algún despeje para obtener cuál es esa longitud necesaria, siempre que no verifique. A ver, lo estoy improvisando, no es parte de... No es parte de lo que veníamos conversando, Discúlpenme el momento, pero me quedé pensando en que se puede tratar de analizar esta situación. Paso todo esto dividiendo, paso la luz, entonces el soterramiento sí o sí tiene que ser mayor o igual que 1,538 por el momento excéntrico dividido 0,58 por la carga puntual. Acuérdense que este 0,58 es este de acá. Es la fricción del suelo, ¿sí? Si se conoce y no es otro número, se utiliza otro número. Haciendo esta cuenta vamos a saber qué tanto tiene que estar soterrada la base. Cuando no verifique, si verifica ya está todo en orden, ¿sí? No hay inconvenientes, no hay que hacer ninguna de estas cuentas. Bueno,
Ya conociendo los momentos, la fuerza de rozamiento y demás, se procede a dimensionar la armadura, ¿sí? El paso a paso es muy similar al que vimos en losas y al que vimos en vigas. Vamos a verificar que la altura sea correcta. Y acá, atención, esto se tiene que verificar en ambos ejes. Acuérdense que teníamos acá el eje 1, el eje 2. Y acá se viene una pequeña aclaración, que es que mientras que el momento yo estoy analizando sobre el eje 1, acá voy a tener que usar el ancho contrario, ¿sí? ¿Cuál es ese ancho contrario? El de la base del tronco. Fíjense, siempre las medidas que tenemos, estamos hablando de B. Entonces, el tronco era la columna más 5. La base del tronco es la columna más 10, básicamente, ¿sí? Entonces, yo acá lo que voy a tener es el momento dividido 0,9 por ese ancho, que sería la columna más 10. Si la columna es cuadrada, perdón, y la base es cuadrada, entonces no vamos a tener inconvenientes. Pero si hay alguna de las dos que es rectangular, bueno, guarda, ¿sí? Atención a esos datos. Si verifica este dato, esta cuenta, quiere decir que vamos bien. Si no verifica, quiere decir que tenemos que darle mayor altura a la base. Cuantía mecánica, mismo que en losas, mismo que en vigas. Sección de acero, mismas situaciones. Este dato que aparece como mínimo es porque la armadura mínima va a ser phi del 10. Con estos resultados, además de la separación máxima, vamos a ir a esta tabla y vamos a adoptar. Acá dice que la separación máxima cuando usamos armadura del 10 es de 25 centímetros. Cuando la armadura es mayor a phi del 10 es de 30 centímetros. La recomendación que les puedo dar yo y que les va a dar la mayoría de profesores es que como máximo usemos 20 centímetros. De esa manera nos aseguramos de que esté cumpliendo siempre y de que nos quede un número razonable. Para saber cuántas barras vamos a necesitar, simplemente vamos a tomar el lado opuesto. Nuevamente, si yo calculé con M1, voy a tomar el lado 2. Le voy a restar 10 centímetros, que son un recubrimiento de cada costado. Divido la separación máxima, 20. Y le sumo 1. Si el número da con coma, siempre redondeo hacia arriba. Es decir, que si me da 12,1, adopto 13 barras, ¿sí? Y después calculo la separación real que van a tener. Esta separación real va a ser menor a 20 centímetros por esta situación que les acabo de comentar, ¿sí? Si vienen adoptando todos los mínimos de todo, entonces acá también van a adoptar el mínimo, que van a ser 5 barras del 10 separadas cada... no me acuerdo ahora el número, menos de 20 centímetros. Igualmente vayan verificando, ¿sí? Todos los cálculos. Una vez que yo realizo el cálculo de la armadura principal, vamos a verificar el punzonado, ¿sí? Para verificar el punzonado, lo primero que vamos a hacer es cuadrar el tronco. Esto se hace únicamente cuando la columna no sea cuadrada. Si la columna es cuadrada, entonces esto no es necesario hacerlo, porque ya es cuadrado, justamente. Vamos a calcular la fuerza de punzonado realizando esta cuenta. Recuerden que esto es la tracción de la Tierra. Si la desconozco, vamos a usar 200. Si es excéntrica, es esta la cuenta que tenemos que realizar. Fíjense que son similares. Y con la fuerza de punzonado vamos a calcular la tensión del punzonado. Este datito rojo, este delta, este D', quiero decir, se puede calcular, pero hay muchas cuentas, hay muchos análisis prácticamente innecesarios. Lo que vamos a hacer es graficar en escala. Vamos a graficar en escala la base con las dimensiones que correspondan. Desde donde termine la columna vamos a trazar una línea a 45 grados. ¿Sí? Vamos a buscar cuál es la mitad de la distancia. Desde la distancia vamos a marcar la mitad. Vamos a trazar hacia el tipo, vamos a dividir la base a la mitad de la distancia. Y vamos a buscar ese punto en el que se crucen la línea de 45 con la línea horizontal. En ese punto donde se cruzan, trazamos una vertical, que es esta roja de acá, y la medimos. Esa vertical nos va a dar este D' que vamos a estar utilizando, este de acá abajo, ¿sí? Lo vuelvo a hacer de forma rústica. Esta es mi base. A donde termina la columna, trazo a 45 grados. Acá tiene 45 grados. Después, mido la mitad de la distancia y trazo horizontalmente.
Acá donde se cruzan, trazo verticalmente y lo mido. Esto que acabo de medir es el D'. Para eso hay que trabajar en escala, ¿sí? Bueno, con ese D', si es central, si es excéntrica, fíjense que cambia este numerito únicamente. Calculo la tensión del punzonado y tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Cómo obtengo la tensión admisible? Según el tipo de hormigón. Pueden hacer toda esta cuenta o ya lo tienen calculado. Si es H20, este va a ser la tensión. Si es H25, esta va a ser la tensión. Si la base es central, acá se termina el cálculo. Si la base es excéntrica, todavía nos faltan dos cositas más. Unas pequeñas observaciones, ¿sí? Acá estamos trabajando siempre con hormigones industriales, pero hay que tener en cuenta, en todo este caminito que hicimos, que muchas veces las bases se realizan in situ. El hormigón se realiza in situ y el hormigón realizado en obra puede ser el de la mejor calidad del universo o puede ser el peor del mundo. Entonces, es recomendable que calculemos todo este procedimiento con algún hormigón menor. A no ser que estemos seguros que vamos a llamar a la hormigonera para rellenar las bases, que lo calculemos con algún hormigón menor. Por ejemplo, H13. Este es el menor que existe, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer el cálculo con H13, atención a los momentos en donde necesitamos usar hormigón. Por ejemplo, acá, si trabajamos con H13, la resistencia al hormigón va a ser 1,3, ¿sí? La cuantía mínima, ahora no la recuerdo, ya se las digo. Por otro lado, si trabajamos con H13, vamos a tener que hacer la verificación de la cuenta. Entonces acá vamos a usar 1,3. ¿Sí? Atención a esas cositas porque nada, influyen demasiado cuando el hormigón está hecho, como les digo, in situ. Estoy verificando esta cuenta para decirles el resultado. Si trabajamos con H13, la tensión admisible va a ser 0,09. ¿Sí? Si no verifica, hay que aumentar la altura de la base, simplemente. ¿Sí? Hay que darle más altura. Y ahora, si me esperan un segundito, igual es un video, no tiene muchas opciones, lo adelantan y ya, o lo aceleran, les digo cuánto es la cuantía mínima para un hormigón tipo 13. Ya casi. Menos mal que me acordé igual, ¿eh? Bueno. A ver, ya lo tengo. Acá. Si estamos trabajando con un H13, espérenme, la cuantía... Ahí no estoy del todo seguro encima, la puta madre. Bueno, vamos a considerar una cuantía de 0,28. No estoy del todo seguro igual, esto guarda por las dudas, pero vamos a considerar una cuantía de 0,28 mínima si estamos trabajando con H13. Si es otra, después lo verifico, se los aclaro. Bueno, si la base es excéntrica, como les dije, hay que hacer un calculito más. Por un lado hay que calcular el tensor. Para eso tienen el video explicativo y tienen el archivo explicando cómo calcular tensores. Y además hay que calcular el tronco, ¿sí? Acuérdense que si la base es excéntrica, el tronco se ensancha. Ese ensanchamiento, la base de ese ensanchamiento va a ser el doble de la superficie. Es decir, si acá arriba tenía 25 centímetros, entonces la base del tronco va a tener 30. Es el doble, ¿sí? Fíjense que acá lo tienen aclarado. Es el doble del otro lado. Eso por un lado. Por otro lado, para poder calcular la armadura de ese tronco, va a haber que analizarlo, se calcula y se analiza exactamente igual que lo hicimos en columnas. Se repite el caminito de columnas de forma más sencilla, no tenemos que andar analizando esbelteces ni nada. Vamos a calcular el momento flexor haciendo esta cuenta de acá. Con ese momento flexor y la carga última, vamos a ir al ábaco de columnas, ¿sí? A las tablas de columnas. Vamos a obtener la cuantía. Con la cuantía y los lados C1 y C2 obtenemos el A0.
Con el acero vamos a tabla 4 y adoptamos, ¿sí? No hay mucha más ciencia, es literalmente acá seguir los pasos. Si hicieron todo el caminito desde losas hasta bases, este cálculo no les va a tomar demasiado esfuerzo realmente. Es, hasta me atrevo a decir, el más sencillo después de todo lo que hicieron. Bueno, espero que este video les sea de ayuda. Cualquier duda que tengan, como siempre, pueden consultármela sin ningún inconveniente. Y bueno, ahora a trabajar.